Muy bien, estamos en la concentración en solidaridad con Venezuela. Andrés Piqueras, sociólogo, así nos puedes explicar un poco de la coyuntura y la situación actual con Venezuela. Venezuela forma parte de algo que es mucho más serio, que es una guerra global, en donde estamos viendo que ya se violan todas las normas de derecho internacional y se acude cada vez más a la militarización de las relaciones internacionales, al conflicto despiadado, a la guerra económica más salvaje, a la guerra que algunos han llamado de cuarta dimensión, en la que se bombardea mediáticamente, se moldean las conciencias de las poblaciones previo a cualquier ataque, se hace todo tipo de infiltraciones internas en los países a través de grupos paramilitares, de grupos que llevan muchas veces la impronta del propio terrorismo para desestabilizar los países y luego provocar situaciones que supuestamente motiven una intervención extranjera. De esta manera se está dando un golpe detrás de otro en un proceso que llamamos de guerra total y que lo que busca es la destrucción de cualquier poder central que pueda oponerse a la rapiña, a los designios de los grandes poderes del mundo, porque en estos momentos la crisis del capital es gravísima, es una crisis sistémica terminal y necesita cada vez más quitarse las caretas y declararse cada vez más lo que es un poder omnívodo que quiere destruir sociedades, países enteros y apropiarse de los últimos recursos que van quedando. Venezuela es un paso más en todo esto, en el centro de la patria grande americana, que puede ser también la China de su zapato, porque en estos momentos una intervención en Venezuela puede tener unas consecuencias imprevisibles, así que nosotros estamos aquí para intentar apoyar la legitimidad y la soberanía del gobierno venezolano, que lleva luchando contra esta guerra despiadada económica tanto desde el exterior como en el interior. La propia clase empresarial venezolana lleva provocando todo tipo de escaseces para provocar una crisis en la que falte todo tipo de productos. Se le han boicoteado todo tipo de pagos a Venezuela, se le han impedido que lleguen a importación de alimentos, hasta medicamentos contra la malaria, etcétera, etcétera, que ha ido provocando toda esta crisis que ellos llaman o se intentan echar la culpa al propio gobierno venezolano.